El cuento del carpintero. Iván Barrenechea. Había una vez un laborioso carpintero que se llamaba Firmín. Fabricaba unas ruedas de tal perfección que el impulso de una mirada bastaba para echarlas a rodar. Rodaban y rodaban hasta perderse tras el horizonte, y solo 1 o 2 años después volvían a aparecer por el lado opuesto tras haber recorrido el mundo entero. Hubo quien, tras probar una de sus sillas, juró no volver a ofender sus posaderas sentándose en otro lugar. Ya le ofrecieran el mismísimo trono del sultán Caramán con sus 300 cojines de plumas. Sus mesas jamás cojeaban, es más, presumían de tal gracia y tal delicadeza que al mirarlas de reojo parecían bailar el minué. También fabricaba juguetes y autómatas capaces de cantar y bailar, cucharas con las que la sopa de cebolla sabía helado de frambuesa, cofrecitos que guardaban tan bien los secretos, los malos recuerdos y los libros prestados, que uno terminaba olvidándolos para siempre. Y sus tallas, ¡ay, sus tallas! Esculpió una pastorcilla y quedó tan bella, tan natural, que recibió 2 ofertas de matrimonio y fue admirada y envidiada hasta que alguien la robó. Y así, entre el rodar de ruedas, entre sillas y sillones, entre mesas y mesones, la reputación del prodigioso carpintero viajó de uno a otro confín. Un día, un mensajero encargado con los blasones del barón Bombombús llamó a la puerta de Firmín. Mensaje urgente. Personarse de inmediato en el palacio del barón. Atender con la mayor celeridad. ¡Qué inmensa desgracia! El glorioso barón Bombombús yacía postrado en su cama asistido por el médico, la baronesa, el ministro y el cardenal. ¡Qué enorme calamidad!, explicó el médico a Firmín. Liderando a sus hombres en una audaz carga contra el enemigo, el barón Bombombús ha perdido su brazo derecho. En el fragor de la batalla no lo habían podido encontrar, así que el carpintero debía fabricar uno de madera que ocupase su lugar. Firmín pensó que aquel era el encargo más extraño que le habían hecho en su vida, pero sin acobardarse ante el desafío, volvió a su taller. Rebuscó hasta encontrar el pedazo de madera apropiado y se puso manos a la obra con su lápiz, su serrucho, su martillo y su formón. Durante 2 días con sus noches, Firmín midió, trazó, cerró, clavó, lijó y barnizó hasta que, al fin, al tercer día el brazo quedó terminado y listo para llevarlo al palacio. El barón Bombombús se probó el brazo, blandió su espada favorita y empezó a repartir sablazos y estocadas a diestro y siniestro. Cuando se sintió satisfecho, se dirigió a Firmín, lo estrechó efusivamente entre sus brazos y exclamó: «¡Excelente trabajo, señor carpintero! ¡Excelente! Este brazo de madera es sin duda alguna mejor que el original». Y para celebrarlo, tras recompensar a Firmín con una condecoración, el barón partió en su tanque en busca de enemigos que fulminar. El carpintero se encogió de hombros, volvió a su casa y tras guardar la medalla en el fondo de un cajón, retomó sus faenas como si nada hubiese sucedido. Pensó que ya iba siendo hora de intentar arreglar el destartalado caballito de madera, apolillado y con una pata rota que un niño le había traído algunos días antes. Y ya lo creo que lo arregló. Lo arregló tan bien que, aprovechando un descuido, el caballito de madera saltó por la ventana y se alejó galopando veloz como el viento. Firmín lo persiguió durante horas y horas hasta que pudo alcanzarlo cuando el caballito se detuvo a pastar en un prado. Mientras comía, iba levantando el rabo y de su trasero no paraban de salir una tras otra bolitas de madera verde que caían al suelo y se ponían a rodar.
Cuando el niño volvió al taller a recoger el caballito de madera, se marchó feliz y contento, ya que, junto con el caballo, se llevó un buen puñado de canicas de madera para jugar con sus amigos. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevó Firmín cuando, apenas pasados unos días desde su aventura con el caballito de madera, el mensajero de Bon Bon Bus volvió a llamar a la puerta de su taller? Mensaje urgente. Personarse inmediatamente en el palacio del barón. Atender con la mayor presteza. ¡Qué enorme fatalidad!, se lamentaba la baronesa. Liderando a sus hombres en el campo de batalla, el barón Bon Bon Bus ha perdido su brazo izquierdo. Entre tanta confusión, no lo habían podido encontrar, así que el carpintero debía fabricar uno de madera que ocupara su lugar. Esta vez todo fue mucho más sencillo. Firmín solo tuvo que hacer un brazo exactamente igual al de la otra vez. Por supuesto, nuestro ingenioso carpintero, siempre atento al menor de los detalles, no se olvidó de poner los dedos en el sentido inverso a los de la mano derecha. El barón Bon Bon Bus se probó su nuevo brazo de madera, empuñó su pistola favorita y se puso a apretar el gatillo. Las balas silbaron y volaron en todas direcciones, y en su alegría el barón parecía no cansarse de pegar tiros. Por suerte, al fin se agotó la munición. ¡Excelente trabajo, señor carpintero! ¡Excelente! Este brazo de madera es sin duda alguna mejor que el original. Y para celebrarlo, tras recompensar a Firmín con una nueva condecoración, el barón partió en un avión de combate en busca de enemigos que derribar. Cuando volvió a su carpintería, se encontró con que en la puerta le esperaba el molinero del pueblo, el más huraño, egoísta y avaricioso en 50 leguas a la redonda. Engañaba a la gente mezclando la harina con piedritas, y si alguien protestaba porque se le había roto un diente al comer el pan, se ponía hecho una furia y los despachaba a bastonazos. Pasaba buena parte del día bebiendo vino en un rincón apartado de la taberna, siempre lucubrando nuevas artimañas para enriquecerse sin pegar ni golpe. Esta vez se le había ocurrido que quizá Firmín pudiera mejorar las aspas de su molino para que girasen más rápido y molieran más trigo en menos tiempo. A Firmín no le pareció complicado, así que el molinero se marchó riendo entre dientes, mientras calculaba todo el dinero extra que iba a ganar gracias al carpintero, a quien por supuesto no pensaba pagar bajo ningún concepto. Pero ni él ni la multitud que se reunió el día en que Firmín puso a funcionar las nuevas aspas del molino podían imaginar lo que le esperaba. Las aspas empezaron a girar. Primero se movían despacio, pero con cada vuelta que daban fueron adquiriendo una velocidad tal que, al cabo de un rato, empezaron a volar sombreros en todas direcciones. De pronto, con un gran crujido, sus cimientos se desprendieron del suelo y el molino se elevó por los aires a toda velocidad, y no paró de subir hasta perderse de vista en el cielo, llevándose al molinero con su bastón y sus malvados planes. Apenas había pasado una semana cuando la campanilla de la puerta del carpintero volvió a sonar. Mensaje urgente. Personarse de inmediato en el palacio del barón Bon Bon Bus. Atender sin pérdida de tiempo. ¡Qué tremenda contrariedad!, dijo el ministro. Liderando a su escuadrilla en un temerario duelo entre las nubes, el barón Bon Bon Bus ha perdido sus dos piernas. Entre tanta acrobacia, tanto rizo y tanto picado, no las habían podido encontrar, así que el carpintero debía fabricar unas de madera que ocupasen su lugar. Firmín, sin dejarse intimidar ante el doble desafío, volvió a su taller y allí permaneció trabajando sin cesar durante 4 días con todas sus noches hasta que las nuevas piernas estuvieron terminadas. Cuando el barón Bon Bon Bus se las colocó,
Se levantó de la cama de un brinco y ante la mirada estupefacta del médico, la baronesa, el ministro y el cardenal, se puso a correr y a dar volteretas por la habitación. «Excelente trabajo, señor carpintero, excelente. Estas piernas de madera son sin duda alguna mejores que las originales», exclamó el varón entusiasta. Y para celebrarlo, tras recompensar a Firmín con 2 condecoraciones más, partió en un gran barco de guerra en busca de enemigos que liquidar. El tiempo pasó tan rápido que Firmín no tuvo modo de realizar ningún otro prodigio, sino que, cuando las medallas en el cajón apenas empezaban a cubrirse con una fina capa de polvo, el mensajero volvió a llamar a la puerta. «Mensaje urgente. Personarse inmediatamente en el palacio del barón. Atender con mayor prisa que el habitual». ¿Qué querrían esta vez? Firmín ya había fabricado 2 brazos y 2 piernas para Bombombós, así que no se le ocurría cuál podía ser la causa de tal premura. «¡Qué espantosa desdicha!», dijo el cardenal. Liderando su flota en un desesperado encuentro en alta mar, el barón Bombombós ha perdido la cabeza. Tal fue el desbarajuste que no la habían podido encontrar, así que el carpintero debía fabricar una de madera que ocupara su lugar. Aquel sí que era un reto a la altura de nuestro prodigioso carpintero. Corrió a su taller y se encerró, dejando aviso de que nadie le molestará hasta que el trabajo estuviera totalmente terminado. Pasaron los días, pasaron las noches, pasó una semana, llegó otra y pasó una más. Cuando todos empezaban a impacientar, Firmín salió de su taller con la nueva cabeza de madera del barón Bombombós. Firmín la colocó sobre los hombros del barón. Todos los presentes guardaron silencio y contuvieron la respiración. El barón Bombombós permanecía plácidamente tendido, con sus brazos, sus piernas y su cabeza de madera inmóviles, sin mostrar la menor intención de levantarse de la cama en busca del enemigo. Y fue entonces cuando el médico, la baronesa, el ministro y el cardenal se miraron los unos a los otros y, entre suspiros de alivio, se dirigieron al carpintero abrazándolo, entregándole bolsas repletas de oro y exclamando alegremente: «¡Excelente trabajo, señor carpintero! ¡Excelente! Esta cabeza de madera es sin duda alguna mejor que la original». Fin de la lectura. Voz del audio Guadalupe Monroy. Para Gire, compartiendo lecturas.blogspot.com.